Hola, mucho gusto. Mi nombre es William Fernando Jacome Mayacela, estudiante del segundo semestre paralelo C de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Manabí. Y como parte de la tarea de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público, desarrollaré el tema, la disputa en torno a la concepción de derechos humanos conforme a la lectura sugerida por el tutor de la materia. Bienvenidos. El día de hoy abordaremos la compleja relación entre los derechos humanos, su enunciación y su aplicación en la realidad social, especialmente desde la perspectiva de una crítica hacia la concepción liberal de estos derechos. La discusión en torno a los derechos humanos es un tema complejo y diverso, que involucra distintas perspectivas filosóficas, históricas, políticas y sociales, las cuales analizaremos a continuación. Lo primero será analizar a los derechos humanos como artefacto discursivo y luchas de poder. Se plantea que los derechos humanos son un artefacto discursivo, utilizado estratégicamente para potenciar luchas y para legitimar estructuras asimétricas de poder. La noción de derechos humanos es presentada como un referente simbólico que orienta y da marco a diversas luchas a nivel mundial, pero también se alerta sobre un uso estratégico y la necesidad de un discernimiento crítico. También se toma a los derechos humanos como ideologías y construcción de la realidad. Se cuestiona la influencia de ideologías en las instituciones jurídicas latinoamericanas y en la enseñanza académica del derecho. Se destaca que los conceptos de justicia suelen ser tratados como metafísicos, lo que desdioriza los tramas sociales y las dominaciones vigentes. Se plantea la importancia de analizar los usos ideológicos de la narrativa de los derechos para desmontar el discurso hegemónico liberal que conforma las sociedades. Los derechos humanos, como transformación cultural y teoría crítica, se enfatizan en la necesidad de transformar la hegemonía cultural para intervenir en el sistema de creencias, en el lenguaje y en el conocimiento. Se propone una teoría crítica de los derechos humanos que atienda a los contextos, discursos y representaciones desde los cuales se comprende, analiza e interviene en la realidad. Además, se busca articular otros modos de ser, significar y transformar la realidad, generando un nuevo imaginario social. Los derechos humanos como crítica a la concepción liberal de los derechos humanos. Se critican los presupuestos metodológicos de la concepción liberal de los derechos humanos, especialmente su abstracción, despolitización y formalismo. Se argumenta que esta visión los considera como abstractos, independientes de las condiciones sociohistóricas y se enfocan en una igualdad formal ante la ley, desvinculada de las profundas diferencias y asimetrías de poder en la sociedad. Los derechos humanos también toman al ser humano como el sujeto contextualizado. Se contrapone la visión del sujeto como individuo aislado y abstracto, propio de la concepción liberal de los derechos, con la noción de un ser inmerso en una intersubjetividad plural, contextualizada en su propia contingencia y especificidad social cultural. Los derechos humanos también se toman como una crítica desde la izquierda y posicionamiento contradictorios. Se señala una tendencia en los pensadores de izquierda, a veces contradictoria en sus posturas frente a los discursos liberales de los derechos humanos, desde una aceptación crítica hasta un rechazo completo, pasando por una concepción parcial sin cuestionar profundamente sus presupuestos. En resumen, el contexto plantea una reflexión profunda sobre la instrumentalización del discurso de los derechos humanos, la influencia de las ideologías en su concepción y aplicación, así como la necesidad de una teoría crítica que cuestione la concepción liberal dominante
y promueva un enfoque más contextualizado y comprometido con la transferencia social. Bajo este contexto podemos ver varios puntos claves sobre la disputa en torno a la concepción de los derechos humanos. Comenzaremos por la naturaleza cultural. Se destaca que los derechos humanos son una construcción cultural, producto de procesos históricos y luchas sociales. Su configuración y definición están influenciadas por el contexto sociohistórico en el que surgieron. Esto sugiere que su interpretación y aplicación puede variar según las condiciones y demandas de distintos grupos sociales. También podemos notar que está sujeta al cambio y a la adaptación. La idea de que los derechos humanos no son estáticos ni inmutables se enfatiza, argumentando que deben adaptarse y evolucionar según las necesidades y valores cambiantes de la sociedad. Esta flexibilidad permite que se ajusten a contextos diversos sin perder su esencia emancipadora. De esta forma permiten la construcción social y política. Se plantea que los derechos humanos no existen fuera de las dinámicas sociales y políticas. Son resultado de las luchas populares por la vida digna y justa, y su realización depende de la participación y movilización de la sociedad para transformar las condiciones injustas. Por aquello, tienen contexto histórico y cultural. La concepción de los derechos humanos está arraigada en el contexto histórico y cultural occidental, lo que plantea desafíos para su aplicación universal, especialmente en sociedades con diferentes realidades culturales y estructuras sociales. De tal modo, es esencial en la lucha por el reconocimiento. Se enfatiza que el reconocimiento y garantía de los derechos no son concesión pasiva de las instancias de poder, sino resultados de la presión y movilización de aquellas que buscan una vida digna. Los derechos se obtienen a través de la resistencia y la acción colectiva. Para aquello tienen perspectiva sociohistórica. Se destaca la importancia de una aproximación sociohistórica para comprender los derechos humanos, integrando aspectos políticos, económicos y socioculturales. Esta visión más amplia supera la fragmentación y abstracción de la realidad social. Por tanto, ahora existen conflictos de intereses. Los derechos humanos se han convertido en un terreno de confrontación entre diferentes intereses y poderes, donde diversas ideologías y culturas compiten por imponer sus visiones. Esta confrontación plantea desafíos para la universalidad y la aplicación efectiva de los derechos. Esto permite la pluralidad de voces. La discusión destaca la importancia de reconocer y dar voz a diferentes grupos sociales, mujeres, indígenas, afrodescendientes, cuyas demandas y necesidades a menudo han sido invisibilizadas en la formulación tradicional de los derechos humanos. Por tanto, la disputa en torno a la concepción de los derechos humanos gira en torno a una naturaleza cultural, su adaptabilidad a diferentes contextos, su relación con las luchas sociales, su contexto histórico y su aplicación en sociedades diversas, así como su capacidad para abordar la diversidad de demandas y necesidades sociales. Por todo aquello, se aborda la necesidad de repolitizar los derechos humanos y como su consideración un sujeto abstracto desligado de su contexto sociohistórico puede despojarlos de su potencial político y democratizador. Se resalta la importancia de entender los derechos humanos como un proyecto para transformar las realidades sociales en busca del pleno goce de la dignidad, la justicia y la solidaridad. Desde esta visión, los derechos humanos no pueden separarse de las exigencias que implica el poder en nuestras sociedades, ya que se originan a partir de las luchas de los pueblos por lograr transferencias de poder y superar las asimetrías en la distribución. En el caso específico de Ecuador, las perspectivas
critican a los derechos humanos podrían enfocarse en analizar cómo se dinamizan las sociedades para poder aplicar la sociohistórica local, afectada la percepción y la efectividad de estos derechos. Por ejemplo, podría explorarse cómo los movimientos sociales en un país han buscado redefinir los derechos humanos desde una perspectiva más inclusiva, adaptada a las necesidades y realidades locales. Aplicado al contexto ecuatoriano, este enfoque crítico podría analizar cómo las leyes y las políticas del país han impactado la protección de los derechos humanos, identificando fortalezas y debilidades en la aplicación de la práctica. También podrían explorar cómo los movimientos sociales y las organizaciones de base han utilizado el sistema legal para defender y promover los derechos humanos, destacando tanto los logros como los desafíos que enfrentan en el proceso. Para dar cierre a esta presentación, podemos ver cuáles son las conclusiones después del análisis. Primero, la contextualización y repolitización. Existe consenso en la importancia de contextualizar los derechos humanos dentro de las situaciones específicas, reconociendo su naturaleza dinámica y su conexión con las luchas sociales. La repolitización implica devolver el aspecto político a los derechos humanos, alejándolos de una visión puramente legal abstracta. Transformación social y poder. Los derechos humanos no son solo un marco ético o legal, sino también una herramienta para desafiar y distribuir el poder. La lucha por los derechos se entiende como una batalla por la distribución de poder hacia los grupos marginados y vulnerables de la sociedad. Procesos dinámicos y evolutivos. La concepción de los derechos humanos evolucionan con las luchas sociales y los cambios históricos. No son estáticos, sino procesos dinámicos que se adaptan y cambian en respuesta a las demandas y resistencias de los distintos grupos sociales. Complementariedad entre estrategias legales y políticas. Mientras se valore el rol de las garantías jurídicas en la protección de los derechos humanos, se reconoce su influencia cuando se desligan de estrategias políticas más amplias. La necesidad de un enfoque que combine estrategias legales e ilegales para desafiar las estructuras de poder se vuelve fundamental. Origen de las luchas sociales. Se destaca que los derechos humanos no son otorgados por entidades abstractas, sino que emergen de luchas sociales y movimientos que buscan justicia, dignidad y equidad. En conjunto, estos análisis subrayan la importancia de una visión crítica y contextualizada de los derechos humanos, promoviendo una comprensión más completa y efectiva de su papel en la transformación y lucha social contra la desigualdad. Muchas gracias.